Se suponía que la selva lo tragaría por completo. 18 de enero de 1945, Nueva Guinea, en lo profundo de las montañas Torricelli, donde la vegetación era tan espesa que el mediodía parecía anochecer y cualquier sombra podía ocultar la muerte. El cabo Thomas Bradley II, separado de su patrulla, herido en una pierna y armado con un solo rifle M1 Garand y 6 cargadores, tenía exactamente dos opciones: huir o luchar. La patrulla japonesa que lo perseguía contaba con al menos 50 soldados, especialistas en guerra en la selva que habían sobrevivido a campañas en Malasia y Filipinas y sabían rastrear a los heridos en terrenos donde la mayoría de los ejércitos ni siquiera podían navegar. La última transmisión por radio de su comandante antes de que se apagara la señal fueron 3 palabras: están solos. Lo que sucedió durante las siguientes 72 horas reescribiría el manual de tácticas defensivas individuales, obligaría a los japoneses a abandonar un sector entero de la cordillera y resultaría en 49 bajas enemigas confirmadas, atribuidas a un solo soldado que se negó a morir cuando todas las evaluaciones tácticas indicaban que no tenía ninguna posibilidad. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Las montañas Torricelli no eran un lugar donde nadie quisiera luchar. Una densa jungla de triple dosel, pendientes tan empinadas que ascender requería ambas manos, y un clima que deterioraba el equipo más rápido de lo que el combate podía destruirlo. Los japoneses habían fortificado la región en 1943, construyendo una red de depósitos de suministros y puestos de observación diseñados para apoyar las operaciones a lo largo de la costa norte de Nueva Guinea. A principios de 1945, la situación estratégica había cambiado y los aliados estaban eludiendo los puntos fuertes japoneses en lugar de atacarlos directamente. Pero la región de Torricelli seguía siendo disputada porque ignoraba accesos costeros críticos y albergaba a varios miles de soldados japoneses que no tenían a dónde retirarse ni intención de rendirse. La Sexta División de Infantería estadounidense realizaba patrullas de reconocimiento para mapear las posiciones japonesas e interceptar las líneas de suministro, una tarea peligrosa que implicaba pequeños equipos que se movían a través de territorio hostil con un apoyo mínimo. Thomas II se crió en la Montana rural, donde su abuelo era trampero y le enseñó 2 habilidades que parecían inútiles en el mundo moderno: cómo leer rastros de animales en el bosque y cómo construir trampas de caída para depredadores. II tenía 23 años, delgado y tranquilo, con esa paciencia que incomodaba a otros soldados porque parecía demasiada indiferencia. Lo reclutaron en 1943, lo entrenaron como fusilero y lo enviaron al frente del Pacífico, donde combatió en las campañas costeras de Nueva Guinea antes de que su unidad rotara hacia las montañas. En su pelotón era conocido como alguien que se ofrecía como voluntario para puestos de vanguardia en las patrullas, no por valentía, sino porque no confiaba en que nadie detectara el peligro antes de que éste lo detectara a ellos. Su jefe de escuadrón escribió una vez en un informe de rendimiento que II se mueve por la selva como si hubiera nacido allí, lo cual es útil pero también inquietante. Ese instinto para el terreno estaba a punto de convertirse en lo único que lo mantenía con vida. La patrulla que se separó era una misión de reconocimiento estándar: 12 hombres avanzando por una cresta para observar una supuesta ruta de suministro japonesa en el valle. Llevaban 4 días sobre el terreno, moviéndose lenta y cuidadosamente, mapeando posiciones y evitando el contacto. En la mañana del 18 de enero, todo salió mal simultáneamente. El hombre punta activó un puesto de observación japonés que había estado tan bien camuflado que ni siquiera II lo había visto. El tiroteo fue breve y caótico, un repentino intercambio de disparos en la densa vegetación donde la visibilidad se medía en metros. La patrulla rompió el contacto y se retiró ladera abajo en una retirada a la carrera, pero II recibió un disparo en la pantorrilla izquierda que lo dejó caer detrás de un tronco caído. Para cuando se aplicó un vendaje de campaña y se puso de pie, el resto de la patrulla ya se había ido y podía oír voces japonesas moviéndose por la selva sobre él, coordinando una persecución. II evaluó su situación con la fría claridad que da saber que el pánico te mata más rápido que el enemigo. Tenía un rifle, 48 cartuchos, una bayoneta, 2 granadas de fragmentación, una cantimplora medio llena de agua, un botiquín de primeros auxilios y una herida en la pierna que lo ralentizaría, pero que no había alcanzado huesos ni vasos sanguíneos importantes. Se encontraba a aproximadamente 8 millas de las líneas aliadas, atravesando un terreno tan difícil que un hombre sano necesitaría 6 horas para cubrirlo, y estaba herido y era perseguido por una fuerza que lo superaba en número al menos 20-1. Huir no era una opción. No podía moverse lo suficientemente rápido ni lo suficientemente lejos para escapar, y cualquier intento de retirada dejaría un rastro de sangre que los rastreadores japoneses podrían seguir a toda velocidad.
Combatir era igualmente imposible según los estándares convencionales. No podía ganar un combate directo contra 50 soldados, no podía mantener una posición sin apoyo y no podía esperar refuerzos porque su unidad desconocía su ubicación y no se arriesgaría a que más hombres intentaran averiguarlo. Entonces Dos hizo algo que le habría valido un juicio marcial si hubiera habido alguien presente para presenciarlo. Dejó de intentar escapar y empezó a convertir la jungla en un campo de exterminio. El lugar donde lo habían separado era tácticamente inútil según los estándares normales. Una ladera empinada cubierta de maleza densa, atravesada por varios senderos animales, bordeada a un lado por un barranco y al otro por un acantilado que imposibilitaba los movimientos de flanqueo. Pero Dos lo vio de otra manera. Vio cuellos de botella donde el terreno encauzaría el movimiento. Vio puntos estratégicos con campos de tiro superpuestos. Vio árboles caídos, cables trampa y sitios de emboscada, el mismo tipo de configuración que su abuela había usado para atrapar lobos en Montana, ampliada para matar hombres. Tenía quizás 2 horas antes de que los japoneses completaran su barrido del área inmediata y lo encontraran. Usó ese tiempo para preparar una defensa que violaba todas las doctrinas del manual de campaña del ejército, pero que tenía todo el sentido para alguien que había pasado su infancia leyendo sobre comportamiento animal en la naturaleza. La primera trampa era sencilla, un cable trampa hecho con cuerda de paracaídas que encontró en su botiquín de primeros auxilios. Tendido a lo largo de un sendero a la altura del tobillo y conectado a una granada de fragmentación con el seguro parcialmente retirado y encajado bajo una roca. La segunda trampa era más sofisticada. Una estaca afilada oculta entre la maleza al pie de un tobogán natural, donde la pendiente descendía abruptamente, colocada de forma que cualquiera que descendiera rápidamente se empalaría antes de percatarse del peligro. La tercera trampa no era una trampa en absoluto, sino una posición falsa. Una pila de equipo y follaje cuidadosamente dispuesta para que pareciera que alguien se escondía allí, ubicada en un lugar con una visibilidad terrible y sin escapatoria. Dos apostaba a que las tácticas japonesas, que enfatizaban el asalto agresivo y el cerco, conducirían a los soldados hacia esa posición falsa mientras se le esperaba en un escondite real a 30 metros de distancia, con tiros limpios a cualquiera que se acercara. La patrulla japonesa encontró su rastro de sangre en 90 minutos y lo siguió con la profesionalidad metódica que confirmaba que se trataba de soldados veteranos que ya lo habían hecho antes. Dos podía oírlos llamarse, coordinando sus movimientos, formando una línea de barrido que cubriría toda la ladera. Estaba oculto en una depresión poco profunda tras un árbol caído, con el rifle apoyado en el tronco, respirando lenta y controladamente a pesar del dolor que irradiaba de su pierna herida. El primer soldado japonés en entrar en su zona de aniquilación fue un explorador, que se movía con cuidado entre la maleza con el rifle listo. El explorador pasó a menos de 4,5 metros de la posición de Dos sin verlo, lo que indicaba algo sobre la calidad del ocultamiento, la densidad de la selva o ambas. El explorador llegó a la posición falsa, vio el equipo dispuesto e hizo una señal con la mano a los soldados que estaban detrás de él. Ese fue el error. En el momento de la señal, dejó de moverse y se convirtió en un objetivo fijo. Dos se disparó en el pecho desde 30 metros. La detonación del M1 Garand resonó como un trueno en el reducido espacio de la selva. Lo que sucedió a continuación se analizaría en los informes posteriores a la acción como una obra maestra táctica o una serie de accidentes afortunados, según el historiador militar consultado. Los japoneses, al oír el disparo, hicieron exactamente lo que dictaba su entrenamiento. Atacaron hacia el sonido del fuego para abrumar la posición enemiga antes de que pudiera ser reforzada. Avanzaron por la selva en una línea de escaramuza dispersa, rápidos y agresivos, gritando para mantener la cohesión de la unidad en la densa vegetación. 3 de ellos impactaron simultáneamente en el cable trampa. La granada detonó en una explosión aérea que mató a un soldado instantáneamente e hirió a otros 2 de gravedad, quedando fuera de combate. La línea de asalto se fragmentó cuando los soldados se lanzaron a cubierto, y en los 3 segundos de caos que siguieron, Dos mató a 2 hombres más con disparos precisos a objetivos que quedaron brevemente expuestos mientras se movían entre posiciones de cobertura. Los japoneses respondieron al fuego, saturando el área general de Dos con fuego de fusil y ametralladora ligera, pero disparaban contra el fogonazo y el sonido en una vegetación tan densa que el fuego dirigido era casi imposible. Dos ya se había movido, arrastrándose 15 yardas hasta una posición secundaria que había preparado con anterioridad, dejando a los japoneses desperdiciando municiones en la jungla vacía. El líder del escuadrón japonés, al darse cuenta de que un asalto frontal estaba causando la muerte de sus hombres, hizo lo que cualquier comandante competente haría. Intentó flanquear. Envió un equipo de fuego a la izquierda, usando el barranco como cobertura,
con la intención de atacar la posición de dos desde un lateral mientras el cuerpo principal lo mantenía en su lugar con fuego de supresión. Era tácticamente acertado y habría funcionado contra una posición defensiva convencional. Pero dos no estaba defendiendo una posición. Estaba defendiendo una zona, y había dedicado su tiempo de preparación a identificar cada ruta de aproximación y preparar respuestas para cada una. Cuando el equipo de flanqueo emergió del barranco, avanzaban cuesta arriba por el tobogán natural donde dos había colocado su trampa de estacas afiladas. El soldado que iba en cabeza la golpeó a toda velocidad. La estaca le atravesó la bota y se clavó en el pie, y su grito indicó a todos en la zona exactamente donde había fallado el intento de flanqueo. Dos disparó al segundo hombre del equipo mientras intentaba ayudar a su compañero herido, luego disparó 2 tiros más entre la maleza donde había visto movimiento, obligando a los sobrevivientes a retroceder al barranco. Para entonces, los japoneses habían perdido al menos 8 hombres y varios más habían resultado heridos, y aún no tenían una idea clara de dónde se encontraba dos ni a cuántos defensores se enfrentaban. La vegetación era tan espesa y la zona de combate tan fragmentada por el terreno que era totalmente plausible para sus líderes que hubieran caído en una emboscada preparada por una o más escuadras de tropas estadounidenses. Se replegaron para reagruparse, arrastrando sus heridos, y dos aprovechó la calma para cambiar de posición de nuevo, avanzando 50 metros al norte hasta un lugar donde un enorme árbol caído les proporcionaba cobertura y elevación. Se curó la herida de la pierna, bebió la mitad del agua que le quedaba y realizó un inventario mental. Había disparado 18 balas, lo que significaba que le quedaban 30. Había gastado ambas granadas, lo que significaba que su capacidad para tender trampas se limitaba ahora a dispositivos mecánicos. Su pierna empezaba a endurecerse, lo que dificultaría cada vez más el movimiento. Y los japoneses sabían aproximadamente dónde estaba y casi con toda seguridad pedirían refuerzos en lugar de seguir sufriendo bajas a manos de un enemigo al que no podían localizar. El segundo asalto llegó 90 minutos después, justo antes del anochecer, y estuvo significativamente mejor coordinado. Los japoneses habían movilizado al menos 2 escuadrones más, posiblemente 3, y no cometían los mismos errores. Usaron granadas de humo para oscurecer la línea de visión de dos. Avanzaron en varios equipos pequeños en lugar de una sola línea, lo que dificultó su ataque. Avanzaron con una ametralladora ligera tipo 96 y la usaron para suprimir posiciones enemigas sospechosas mientras sus fusileros maniobraban. Fueron tácticas de infantería profesional ejecutadas por soldados que habían aprendido su oficio en algunos de los combates más brutales de la Guerra del Pacífico. Contra una defensa convencional, habría sido abrumador. Contra dos, fue un problema. Los dejó venir. Permaneció oculto mientras el humo se filtraba a través del dosel y los soldados japoneses pasaban por su posición en escuadrones, cubriendo los movimientos de los demás con fuego y maniobras disciplinados. Contó al menos 30 soldados en la oleada inicial, lo que significaba que los japoneses estaban dedicando importantes recursos a eliminar lo que aún creían que era una fuerza estadounidense mayor. Cuando los elementos de vanguardia estaban a 15 yardas de su posición y se concentraban en avanzar cuesta arriba, dos abrió fuego por la espalda, disparándoles a distancias donde fallar era casi imposible. Mató a 3 hombres en sus primeros 5 disparos, luego cambió de posición inmediatamente mientras el fuego de respuesta destrozaba la vegetación donde había estado. La respuesta japonesa fue instantánea y profesional. Desplegaron humo, establecieron una base de fuego y enviaron equipos para flanquear su nueva posición. Pero dos ya se había movido de nuevo, aprovechando la confusión y el humo como cobertura para reubicarse en un escondite que había preparado al otro lado del árbol caído. El combate se convirtió en un juego mortal de movimientos y contramovimientos, en el que dos valió su conocimiento del terreno y su disposición a reposicionarse constantemente para adelantarse los intentos japoneses de rodearlo. Estaba librando el tipo de batalla contra el que la doctrina advertía explícitamente: un solo soldado en combate sostenido contra una fuerza numéricamente superior, sin apoyo ni refuerzos. Todos los manuales tácticos decían que debía romper el contacto y retirarse. Pero la retirada significaba exponerse a cruzar terreno abierto con una pierna herida, y el contacto significaba controlar el momento y la ubicación de los combates. Así que se quedó, y siguió matando, y los japoneses seguían muriendo 1 o 2 veces mientras intentaban acercarse a un enemigo que se negaba a quedarse quieto el tiempo suficiente para ser atacado. Al anochecer, los japoneses habían perdido al menos 15 hombres y el doble de heridos, y aún no habían logrado su objetivo. Se replegaron a posiciones defensivas para pasar la noche, una doctrina habitual en la guerra en la jungla, donde la lucha nocturna no favorecía a ninguno de los bandos y las bajas se disparaban. Dos aprovechó la oscuridad para mejorar su situación. Se desplazó 300 metros al oeste,
siguiendo un rastro de animales que discurría por la ladera del acantilado, y encontró un lugar donde un saliente rocoso creaba un refugio natural con un único acceso estrecho. Podía defenderlo indefinidamente contra un ataque frontal, y el terreno hacía casi imposible flanquearlo. Terminó su agua. No comió nada porque no tenía comida, y pasó la noche en lo que el ejército llamaba estantu. Despierto, alerta y listo para luchar, observando el sendero de aproximación en la oscuridad y escuchando cualquier sonido extraño. Los japoneses lo intentaron de nuevo al amanecer. Habían reunido aún más tropas durante la noche, calculó que cerca de una compañía completa, y ya no eran tan cautelosos. Saturaron su última posición conocida con fuego de ametralladoras y fusiles, y luego avanzaron en masa, con la intención de abrumarlos por su superioridad numérica. No encontraron nada. Estaba a 300 metros en su nueva posición, observando el asalto a través de la niebla matutina, y tomó una decisión que les salvaría la vida y les costaría caro a los japoneses. No intervino. Dejó que malgastaran munición, energía y tiempo asaltando una ladera vacía mientras él descansaba, ahorraba munición y planeaba su siguiente movimiento. Cuando los japoneses finalmente se dieron cuenta de que no atacaban nada, se dispersaron para realizar una búsqueda más amplia, y fue entonces cuando volvió al trabajo. Comenzó a apuntar a oficiales y suboficiales, los hombres cuyos uniformes y comportamiento los identificaban como líderes. Un sargento japonés que organizaba un equipo de búsqueda recibió un disparo en la cabeza a 150 yardas. Un teniente que estudiaba un mapa con su operador de radio murió antes de poder dar la siguiente orden. Un soldado que portaba una ametralladora tipo 96 cayó con un disparo en la columna vertebral que le cortó la médula espinal y lo dejó paralizado en el suelo de la selva. Estaba llevando a cabo una operación sistemática de interdicción de liderazgo, matando a los hombres que tomaban decisiones y organizaban las respuestas, obligando a las unidades japonesas a fragmentarse en grupos sin líderes que eran tácticamente ineficaces. La respuesta japonesa fue cada vez más desesperada. Intentaron enviar rastreadores individuales para localizarlo. Mató a 4 rastreadores en 2 horas. Intentaron usar apoyo de artillería, solicitando fuego de morteros sobre posiciones sospechosas. Los morteros fueron imprecisos en el terreno accidentado y mataron a tantos soldados japoneses como pusieron en peligro objetivos estadounidenses. Intentaron retirarse a posiciones defensivas y esperar a que llegara. No llegó. Permaneció en su escondite, racionó la munición que le quedaba y esperó a que cometieran errores. La presión psicológica sobre las unidades japonesas aumentaba. Luchaban contra un enemigo que no podían ver, localizar ni derrotar, en un terreno donde su ventaja numérica era insignificante. La moral comenzó a resquebrajarse. En la segunda noche, oyó patrullas japonesas avanzando por la selva en la oscuridad, llamándose entre sí para mantener el contacto, y se dio cuenta de que se estaban retirando. No se retiraban bajo presión, sino porque las operaciones continuas en el sector se habían vuelto insostenibles. Había causado suficientes bajas y perturbaciones como para que el mando japonés decidiera que no valía la pena defender la zona. Fue un cambio de rumbo extraño. Un solo soldado estadounidense herido había obligado a una compañía japonesa a abandonar el territorio que habían ocupado durante meses. Permaneció en su escondite toda la noche, esperando confirmar que la retirada era genuina y no una finta. Al amanecer del tercer día, la selva estaba en silencio. Ninguna patrulla, ningún movimiento. Solo el canto de los pájaros y los insectos que regresaban al territorio que había sido un campo de batalla. Esperó 6 horas más, observando y escuchando, antes de finalmente moverse. Tenía la pierna infectada, la herida caliente e hinchada a pesar del vendaje, y solo le quedaban 9 balas. Emprendió el movimiento de 8 millas de regreso a las líneas aliadas, siguiendo las crestas y evitando los senderos, moviéndose lentamente y deteniéndose con frecuencia para escuchar. Tardó 18 horas en cubrir la distancia, avanzando en la oscuridad hasta la mañana siguiente, y cuando finalmente se topó con un puesto estadounidense cerca de la llanura costera, los centinelas casi le disparan porque parecía un cadáver andante. Deliraba por la infección, estaba deshidratado y había perdido tanta sangre que su rostro estaba del color del papel viejo. El informe de patrulla del que lo habían separado lo había catalogado como desaparecido y dado por muerto 3 días antes. El equipo de inteligencia que lo interrogó no creyó su relato inicial. Que un solo soldado se enfrentara y derrotara a una fuerza japonesa de una compañía en combate sostenido durante 3 días no era tácticamente posible, según ninguna evaluación estándar. Enviaron una patrulla de vuelta a la zona de combate para verificar. Lo que encontraron fue una masacre.
49 japoneses muertos confirmados en un sector de menos de media milla de ancho, la mayoría por fuego de fusilería, varios por trampas improvisadas, todos en posiciones que sugerían que habían sido atacados por múltiples defensores desde campos de fuego superpuestos. Excepto que solo había habido un defensor. La patrulla también encontró evidencia de que los japoneses habían retirado todas sus fuerzas de esa sección de las montañas Torricelli y no habían regresado, lo que sugería que el combate de dos había logrado un efecto estratégico mucho más allá de su alcance táctico. El ejército otorgó a dos la Cruz por Servicio Distinguido, superada solo por la Medalla de Honor, por su extraordinario heroísmo en combate contra un enemigo armado. La mención describió sus acciones formalmente. El cabo Thomas B. II, separado de su patrulla y herido, se enfrentó a fuerzas enemigas superiores durante 72 horas, infligiendo numerosas bajas y obligando al enemigo a retirarse de las posiciones preparadas. Su valentía, habilidad táctica y negativa a rendirse ante las adversidades abrumadoras ejemplifican las más altas tradiciones del servicio militar. Lo que la mención no mencionó fue que II pasó 3 meses en un hospital de campaña recuperándose de la herida de su pierna, que se había infectado tanto que los médicos consideraron la amputación antes de que los antibióticos finalmente controlaran la sepsis. No se mencionó que sufrió pesadillas recurrentes sobre el enfrentamiento durante el resto de su vida, ni que nunca habló de los detalles excepto en informes oficiales, ni que cuando otros soldados le preguntaron cómo había sobrevivido, dijo: «No intenté ganar, solo intenté no morir durante 3 días, y eso resultó ser suficiente». Las lecciones tácticas del enfrentamiento de II se incorporaron a la doctrina de entrenamiento de guerra en la jungla en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su uso del terreno para compensar la desventaja numérica se convirtió en un caso de estudio en operaciones defensivas. Su integración de trampas y armas convencionales demostró la eficacia de las tácticas asimétricas contra fuerzas convencionalmente superiores. Su constante movimiento y su negativa a defender posiciones estáticas anticiparon conceptos de guerra de guerrillas que no se codificarían formalmente hasta Vietnam. Pero la lección más profunda, la que no aparece en los manuales de entrenamiento, trata sobre lo que sucede cuando la supervivencia se convierte en la misión y todo lo demás es secundario. II no intentaba derrotar a los japoneses. Intentaba sobrevivir el tiempo suficiente para que las circunstancias cambiaran, y al hacerlo, causó tal perturbación que el cálculo operativo del enemigo se vino abajo. Los soldados japoneses que lucharon en ese enfrentamiento y sobrevivieron no dejaron testimonio, pero los informes posteriores a la acción de sus unidades, recopilados después de la guerra, describieron la operación como un intento fallido de eliminar a un equipo de reconocimiento de las fuerzas especiales estadounidenses que se había infiltrado en sus líneas. Nunca se dieron cuenta de que se trataba de un solo hombre. La idea de que un solo soldado herido pudiera haber causado tal nivel de daño, matado a tantos soldados experimentados y forzado una retirada estaba literalmente fuera de su marco conceptual. Su doctrina no lo permitía, su experiencia no lo respaldaba, y admitirlo habría sido táctica y psicológicamente inaceptable. Así pues, los registros oficiales japoneses atribuyeron el enfrentamiento a una fuerza mayor, y el mito pasó a formar parte de su historia operativa. II sobrevivió a la guerra, regresó a Montana a finales de 1945 y volvió a trabajar en la industria forestal, donde su abuelo lo había entrenado. Se casó, formó una familia y rara vez hablaba de su servicio militar, salvo en términos muy vagos. Cuando las organizaciones de veteranos lo invitaban a hablar en reuniones o actos conmemorativos, generalmente se negaba. Cuando los historiadores lo contactaban para entrevistarlo sobre su participación en la Cruz por Servicio Distinguido, proporcionaba pocos detalles y desaconsejaba las preguntas adicionales. En 1982, un investigador militar que realizaba un estudio exhaustivo de acciones de combate individuales en el Teatro de Operaciones del Pacífico localizó a II y le preguntó directamente: «¿Cómo mataste a 49 soldados enemigos y sobreviviste 3 días solo contra una fuerza de una compañía?» II reflexionó sobre la pregunta durante un buen rato y luego dijo: «Crecí en un país donde si no interpretabas bien el terreno, morías. La selva era simplemente un territorio más extenso con animales diferentes. Yo lo interpreté bien, y ellos no». Esa podría ser la evaluación más honesta del enfrentamiento jamás registrada. No heroísmo en el sentido convencional, sino una aplicación brutal de las habilidades de supervivencia en la naturaleza al combate militar, ejecutada por alguien que entendía que la selva misma era un arma si sabías cómo usarla. Las trampas no eran dispositivos militares sofisticados. Eran versiones a mayor escala de los troncos caídos que su abuelo había usado para matar lobos. El reposicionamiento constante no era tácticas avanzadas de infantería.
Era el mismo principio que usaban los tramperos al revisar líneas en territorio donde los depredadores podrían estar revisando las mismas líneas desde la otra dirección. La paciencia, la quietud y la disposición a dejar que el enemigo malgastara energía en terreno vacío fueron lecciones aprendidas en los bosques de Montana, donde el movimiento significaba ser visto y ser visto significaba fracaso. Dos no reinventó la guerra. Aplicó un conjunto de principios de supervivencia a un entorno diferente y descubrió que funcionaban de la misma manera. El balance final de su combate de 3 días mostró 49 japoneses muertos, un estimado de 20 a 30 heridos y la retirada forzada de una compañía entera de un terreno tácticamente valioso. Bajas estadounidenses, un soldado herido, que regresó al servicio tras recuperarse. Desde cualquier punto de vista de la eficiencia militar, fue una de las acciones de combate más rentables de la Guerra del Pacífico. Pero la eficiencia es una forma fría de describir lo que realmente sucedió. Un hombre herido luchando por su vida en una jungla que deseaba matarlo casi tanto como el enemigo. Utilizando todas las habilidades, trucos e improvisaciones desesperadas que se le ocurrieron durante 3 días de terror continuo que lo dejaron con cicatrices permanentes que nada tenían que ver con la herida de bala en su pierna. Thomas II falleció en 1998 a los 76 años. Su obituario en el periódico local de Montana mencionó su servicio militar en 2 frases y dedicó más espacio a su labor en conservación forestal y a su reputación como alguien capaz de rastrear alces heridos en terrenos donde otros cazadores se perdían. Su cruz por servicio distinguido se exhibía en un museo militar regional, donde los visitantes ocasionalmente preguntaban por la condecoración, leían la breve descripción de su acción y solían concluir que las condecoraciones militares siempre exageran y que la verdadera historia probablemente era mucho menos dramática. Se equivocaban. La verdadera historia era exactamente tan dramática como sugería la condecoración, y también mucho más compleja, brutal y humana de lo que cualquier documento militar formal podía plasmar. La jungla donde II libró su batalla de 3 días sigue ahí, densa e inhóspita, capaz de matar a cualquiera que la subestime. La ubicación exacta del combate nunca se marcó formalmente porque el ejército no quería convertirla en blanco de grupos de veteranos japoneses que pudieran intentar profanar el lugar, y porque el terreno era tan remoto y de difícil acceso que habría sido impracticable mantener cualquier tipo de monumento conmemorativo. Así pues, el terreno donde murieron 49 hombres permanece sin marcar y en gran parte olvidado, conocido solo por los pocos historiadores que han estudiado el combate y los aún menos veteranos que estuvieron allí. La jungla lo ha reclamado. Ha crecido sobre los cráteres de los proyectiles, las posiciones de combate y los lugares donde la sangre empapó el suelo, y si caminaras por esa zona hoy en día no verías nada que sugiriera que fue, durante 72 horas en enero de 1945, el lugar más peligroso del mundo para cualquiera que vistiera uniforme japonés. Le dijeron que estaba condenado, y según todos los cálculos racionales, así era. Herido, solo, superado en número 50-1, en un terreno donde el rescate era imposible y la huida improbable. Pero Thomas II había pasado toda su vida en lugares donde los cálculos racionales no contaban con la habilidad, la paciencia y esa obstinada negativa a rendirse que parece estupidez hasta que funciona. No derrotó a los japoneses con una potencia de fuego superior ni con una brillantez táctica. Los derrotó sobreviviendo más de lo esperado, matando con mayor eficiencia de la que anticipaban y haciendo que el coste psicológico de continuar las operaciones fuera mayor que el valor estratégico del territorio por el que luchaban. Ese no es el tipo de victoria que da lugar a discursos inspiradores ni aparece en películas de Hollywood. Es desagradable, personal y está impulsada por la motivación humana más básica, la renuencia a morir cuando morir es el resultado esperado. Pero también es el tipo de victoria que cambia las batallas, salva vidas y, en ocasiones, recuerda a todos que, a veces, el arma más importante en la guerra es la negativa a aceptar lo inevitable. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él.